Welcome, everyone. Welcome to the live HAV 2020 Les damos la online bienvenida a HIV 2020 Online. conference, and our session will have interpretation En esta sesión habrá interpretación simultánea disponible. audio channel Sean tan amables de elegir of choice, el canal de audio para su idioma de preferencia. and then the language. Elijan Mute original audio, interpretación, hear the después su interpreter. idioma y silenciar audio original para solamente escuchar a los y las intérpretes. As we will start our session, please Conforme comencemos la sesión, por favor, adhiéranse a las directrices de participación. Esta sesión está siendo grabada, así que asegúrense de sentir que están en un lugar seguro en la manera en la que se presenten. HIV 2020 es un espacio seguro y neutral para compartir conocimientos, experiencias, habilidades y opiniones de una manera mutuamente respetuosa. HIV 2020 Online opera con una política de tolerancia cero para cualquier tipo de intimidación, acoso, uso abusivo del lenguaje y expresión agresiva de opiniones o cualquier tipo de comportamiento indeseable. Esto incluye actividades durante las sesiones de Zoom y las plataformas de redes sociales de HIV 2020, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, que pudiera causar malestar entre los panelistas, conferencistas, intérpretes y o participantes. Las personas a cargo de la sesión retirarán de inmediato y sin previo aviso a las personas que infrinjan estas normas. Como introducción, me gustaría darles la bienvenida a The Nine Genders, una manera reintroducida de organizar el género. Esta presentación estará a cargo de Mike Parsons. Connection, and we'll start with Vamos a first comenzar, opening ceremony. Mike will en primer lugar, con una ceremonia de apertura por parte de Mike, quien liderará esta sesión. Esta oración inicial será dirigida por Gail Pruden. Okay, Gail, unmute yourself. Can you hear me? Yes. Okay. ¿Me pueden escuchar? Sí. Kani mit makotos ni ka te makoto tem. Mi gwaj ten om ki se manitu kawi nun tawa yang kawi biten tawa yang umakawi mam yang umpawi sigyang. Mi genin wai itsinan tamane ka tansan snabe muan manut nun tago sang se manitu mi ka maka pame ayam. Mi magi ginun sinun tago sang sabi witu kangi toma kawa ya ta chako. Mi sumi senane. Tamno gino come senane. Anando gawi se va pame ayam. Nega kinegen to mane na ni se mane to mane to wichange to ya bisa we ni me na ni ya no ta go nda ya no ta go se men mane umi sa kinga papa me ya moetige speming ya na i se mane to mane to no tamno moete ni sa wete ki we tamno sa no nega pi wa no tamno wa ba no me tamano ge intro se ko ta sa ta go se mi wetse kan genin me chan snabe and me tago chan chi to tamo go ke no ga bonai to chi to tu no ga gi mini wong un chi se mani ni bot la singa ya ok me kan ga bonai to chan snabe manu to minge ye ti magi no se mani to akina ye ti magi na isenam akina no ta isenam ma kinante inang kina to se ga gi to ati pinenta go no we humana maui mama upian mano go chinon ta upian mesra go chimenan se manitu no ma kenin chibigiti magi no en chiwichi en ani go kisga giton go kis naga tenta man
no voy a que ustedes no pantaman. Nesa voy te ani se manejo. Uma que ya que no mano que te mague no se manejo eso voy te uma que ya a ver si chinenta no voy a ver que va chamón ni pa ver o na ne mat mucho voy no me mat esa voy te minan. Pues me igual ne se manejo mano bueno no está bien que mague ne no mantengo un chaga y tan se manejo mano que no está bien. No va que no maga pa ya mi igual ne se manejo mi igual. Thank you, Gail. Gracias, Gail. So, the 9 genders Entonces, los 9 géneros. was a teaching that was Los 9 géneros fue una given enseñanza to me, que me fue dada, that was given to a young man through me while we were sitting que me fue dada por un hombre joven mientras estábamos sentados alrededor de la fogata, esperando para una and ceremonia. this man was Esta persona, este hombre, he was having a hard time estaba teniendo dificultades en entender or dealing with how he was teased o poder lidiar cómo called derogatory podíamos vincularnos con la comunidad hablando, insultándonos unos a otros. when he knew in his heart that he was Él sabía en su corazón heterosexual. que él era heterosexual. But as he was talking about the things that, that he liked in his life, like Él hablaba continuamente de cosas que le gustaban en su vida curtains and having flowers on the table, y de tener flores en la mesa y keeping his house de tener su casa en orden, en un estado de everything in his place and en donde todo estuviera en su lugar. things like that. This is really Y esto en verdad maybe some things that come from his feminine side or his eran cosas que spirit. pudieran venir de lo que se le pudiera considerar su lado femenino, su The espíritu ancestors femenino. started talking to him. Entonces los ancestros comenzaron a hablarle a They él said to him that he was two-spirited. He said, "But y le dijeron que él tenía 2 espíritus. Y él decía, a mí me gustan las mujeres, yo no tengo 2 espíritus. Aunque hay muchas personas que creen que tener 2 espíritus es una orientación sexual, y eso está bien porque dentro de esta sociedad nosotros estamos viviendo constructos sociales y muchos términos han cambiado y se han construido socialmente de maneras que son distintas. Así que creo que hay espacio para poder entender que los 2 espíritus son tanto un género como una orientación sexual, o también como un multigénero. El ser multigénero. Yo no veo que el término tener 2 espíritus es una cuestión restrictiva. Me parece que a veces nada más nos centramos en 3 de los 9 géneros. Los 9 géneros, los 9 géneros que son congruentes en el cuerpo son hombre con un espíritu masculino, el cuerpo femenino con un espíritu femenino. Esos son parte de los 9 géneros y representan a muchas de las personas que caminan en el planeta, porque quienes caminan en la Tierra tienen espíritus en general que son congruentes con sus cuerpos. Pero también hay personas, y desde luego, también hay personas intersexuadas, personas con 2 espíritus, y eso también pudiera ser congruente con sus cuerpos. Porque hay casos en los que los cuerpos tienen características tanto masculinas como femeninas en términos físicos y también que llevan un espíritu tanto masculino como femenino. Estoy hablando de esto. En la dicotomía de masculino y femenino, porque en realidad así es como entendemos las cosas, por eso no necesariamente tiene que ser el caso. Los ancestros me dieron esta enseñanza, le dieron a este hombre joven esta enseñanza
en ese tiempo, hace 15 años, y la dieron de una manera en la que él lo pudiera entender. Entonces, las enseñanzas en realidad están basadas en el lugar donde nos encontramos, en la tierra donde nos encontramos, en el momento en el que las enseñanzas están siendo transmitidas. Y también con el entendimiento de que estas enseñanzas son para individuos específicos. Cuando vienen de los ancestros, son específicas para una persona. Esta es parte de la razón por la que yo creo que se me eligió para poder darle esta enseñanza a esta persona y para entenderla. Porque estaba colocado de una manera que lo pude tratar con investigación y ver cómo otras personas en todo el mundo y también en Canadá y también en Estados Unidos pueden ver estos 9 géneros. Algunos de estos 9 géneros son un hombre que vive con un espíritu femenino. ¿Cómo se vería esto? Cuando los ancestros me dieron estas palabras, pusieron estas palabras en mi boca. Un hombre puede vivir con un espíritu femenino. Y si un hombre vive con un espíritu femenino, él, o más realistamente ella, sentiría como si una mujer viviera en su interior, porque su espíritu se encuentra en el interior de esta persona, el cuerpo masculino. Supongo que así es como se sentiría una persona en esta situación. Y esto fue algo que me fue transmitido por los ancestros también. Si una mujer tenía un espíritu masculino viviendo en su interior, ella pudiera percibir o sentir como si un hombre viviera en su interior, o más precisamente, que tuviera este espíritu femenino a su interior. Esta persona se pudiera sentir más cómoda en ropa masculina o haciendo actividades masculinas que se asocian con lo masculino. El anciano que me habló de las tradiciones era de la nación Cree. Y en la sociedad Cree hay una fuerte división entre lo masculino y lo femenino de muchas maneras, pero también hay excepciones. Porque las mujeres que viven con espíritus masculinos estarían más inclinadas a cazar, por ejemplo, y no tanto para cuidar a los animales. Y las cosas que se asocian más con lo que harían los hombres es con los guerreros, por ejemplo. Lo mismo sucedería con los hombres que viven con espíritus femeninos, que serían más activos en el cuidado de los niños y en cuidar de los animales y en actividades de este tipo. Dentro de esta sociedad existe esa posibilidad. Y también hay personas con 2 espíritus que pueden cruzar de un lado. Yo tuve la posición, bueno, ellos tienen la posición honrosa de poderse mover a los lados y a través de estas distintas áreas, porque no había tantas restricciones. Entonces, cuando trabajé con este hombre viejo, pude cocinar para él, también trenzar su cabello y participar en las ceremonias de otras maneras. Dentro de esta manera se permitía el dar esta posibilidad, cruzar estas barreras. Algunos de los otros 9 géneros podrían ser una mujer en términos físicos que vive con 2 espíritus, una persona de un cuerpo masculino con 2 espíritus o una persona intersexuada con 2 espíritus también. Estos son los 9 géneros y en realidad estos 9 géneros son una enseñanza de base espiritual que tiene que ver con la manera en la que estas personas tienen un género no mediante su cuerpo físico, sino a través de sus espíritus. Cuando veo cosas como esto, el género a partir del espíritu, sabemos que el espíritu proviene de la deidad creadora y por lo tanto el género también viene de la deidad creadora y está inserto en el cuerpo hecho por la deidad creadora. Entonces la manera en la que estamos hechos de estas formas
es precisamente porque así se nos hizo por la deidad creadora. Cuando llegaron los europeos, ellos quisieron colocarnos en estos roles masculinos y femeninos estrictos con base en los cuerpos. Y los médicos también. Por ejemplo, quienes hacían operaciones a las personas intersexuales y decidían por estas personas cómo se iba a ver su cuerpo en lugar de esperar a que su espíritu manifestara cuál era su género. Estas cosas les fueron quitadas, arrebatadas por estos médicos. Y creo que eso fue algo muy triste. Pero ahora, conforme el mundo está comenzando a cambiar, estamos comenzando a entender que el género es también un don que nosotros traemos a la comunidad. Estos distintos géneros que vienen con nosotros son un regalo para la comunidad. Y yo les animo a que miren en su interior y que exploren y se den cuenta cuál es su espíritu. ¿Es un espíritu femenino? Quizás es un espíritu masculino. Quizá el cuerpo no es congruente con el espíritu que está en su interior, pero si su cuerpo no es congruente con el espíritu que ustedes tienen, eso no nos hace menos, eso no les hace menos a ustedes. A todos se nos han otorgado los mismos dones, pero de manera distinta a la vez. Mi nombre es este. Me llaman el hombre de espíritu fuerte. Y puede sonar como un nombre muy importante, pero no lo es. La razón por la que se me dio ese nombre fue porque en términos físicos yo no soy muy fuerte. He vivido con VIH-Sida, he vivido con diabetes, tengo un problema cardíaco, tengo artritis, tengo muchas cosas distintas que hacen que mi cuerpo sea débil, no muy fuerte. Pero también mi lado emocional, que es otra parte de nosotros como seres humanos. Se me pueden lastimar con mucha facilidad. No tengo mucho control de mis emociones. Esta es una debilidad para mí también. Como investigador, fui a la universidad posteriormente y tuve que fortalecer mi lado intelectual. Y mi espíritu y mi conexión con el espíritu es la parte más fuerte que hay en mí. Y ese espíritu y esa conexión con el espíritu es lo que me pone al mismo nivel de juego que otras personas. Algunas personas tienen aptitudes físicas, pero pudieran ser débiles en otras áreas. Hay otras personas que tienen dones intelectuales y tienen enormes intelectos, pero quizá físicamente no sean tan fuertes. O quizá pudieran tener debilidades en otras áreas. Esto es lo mismo que ha hecho la deidad. El trabajar dentro de estos límites para que todos seamos iguales, pero de maneras distintas. A todos se nos ha dado los dones en la misma medida, pero en distintas áreas. Y en verdad, así es como yo veo estos 9 géneros. Que a todos nos han sido dados dones de maneras distintas. Nuestros espíritus traen distintos dones. Dones que pudieran ser más femeninos que masculinos, o que pudieran ser más masculinos, aunque estamos viviendo en un cuerpo femenino, o viceversa. O alguien pudiera sentirse tanto masculino como femenino y poder conectarse con tanto su abuela como sus abuelos. Porque vivimos con este espíritu que contiene ambos. De la misma manera, yo traigo un tambor conmigo. En los powwows se utiliza un tambor grande que normalmente es tocado por un hombre que tiene una fuerte relación con una mujer normalmente. Y los que me dieron ese tambor se dieron cuenta que yo tenía una relación conmigo mismo en ese sentido, en el sentido de que yo tengo 2 espíritus y me permitieron llevar ese tambor como una persona de 2 espíritus, reconociendo el hecho de que yo honro mi espíritu
masculino y mi espíritu femenino en partes iguales. De esa manera, ya que yo estaba en una buena relación conmigo mismo como una persona de dos espíritus, he podido traer ese tambor que he llevado conmigo durante muchos años. Estas son cosas que nosotros tenemos que abrazar, que tomar con los brazos abiertos. Y al avanzar con este proceso, esta presentación en realidad se trata de presentarles a ustedes en esta conferencia HIV 2020 y a todas aquellas personas que están mirando el evento en Facebook. Yo les animo a que participen con nosotros. Nosotros haremos círculos tradicionales, pero círculos que serán ligeramente distintos, porque estos serán también de investigación, donde pediremos a las personas que se exploren a sí mismas dentro de este círculo y que exploren dónde pudieran encontrarse al interior de estos 9 géneros, dónde pudieran sentirse con mayor comodidad, explorar donde pudieran sentir que pudieran tener las mayores posibilidades de florecer con una mejor comprensión de sí mismos, de sí mismas, dentro del paradigma de los 9 géneros, Les animo a que consideren este tema y que encuentren una manera de sentirse con una mayor comodidad dentro de sí mismas, dentro de sí mismos. Y aquellas personas que tienen un cuerpo masculino viviendo con espíritu femenino, personas en un cuerpo femenino que sienten un espíritu masculino, siéntanse en comodidad en sus propios cuerpos para poder vivir en armonía con nuestros espíritus, particularmente madres y padres. Son ustedes quienes están criando a estas personas de géneros diversos. Cuando yo estaba hablando con una anciana antes de este taller, en el último mes quizá, yo estaba hablando con esta persona y conforme estaba hablando con esta persona, después de haber hecho una reunión de 4 días en una ceremonia y también el último proceso de investigación sobre esta investigación que fue financiado por el Instituto Canadiense de Investigación en la Salud, estábamos observando los 9 géneros y cuando se los expliqué, les dije, en verdad necesitamos encontrar una manera de ayudar a los niños. Estas niñas, estos niños que están viviendo con espíritus femeninos y viceversa, tienen muchas dificultades. Tienen muchas dificultades en la escuela. Es necesario encontrar una manera de ayudarles. Y la realidad es que perdemos a muchas de estas personas. Las y los niños transgénero tienen las mayores posibilidades de suicidarse o de ser sometidas a abuso físico y tienen una alta tasa de violación. Todas estas cosas le suceden a estas personas. Esto es terrible y tenemos que encontrar la manera de lidiar con esto. Podemos utilizar los 9 géneros como una manera de organizar el género para tener la posibilidad de entender de una mejor manera el género tal como es, que pudiera ayudarnos a usarlo también como una herramienta de aprendizaje. Me doy cuenta que probablemente no se han acabado mis 30 minutos, pero está bien, porque eso dará un poco más de tiempo a una conversación más interactiva y quizá más de los 45 minutos. Y muchas gracias. Me parece que la siguiente oradora es Gail, quien hablará al respecto de cuál es su perspectiva y cómo ella pudiera encajar o entrar dentro del paradigma de los 9 géneros. Gail. Sí, Michael, y gracias. Primero que nada, gracias por invitarme. También reconozco
que fumaste pipa es una muy buena manera de comenzar, porque esa es la manera en la que nosotros comenzamos. Todo lo que hacemos es comenzando con la oración, con la conexión que hacemos con el Creador, sea cual sea la herramienta que vayamos a emplear, porque se nos han dado herramientas para ello. Así que gracias por comenzar así. Yo fumé esta mañana y recé para que este fuera un buen evento. No tenía el tabaco que necesitaba porque tú no pudiste llegar de inmediato. Pero bueno, aquí estuviste tú. Así que en verdad, me gustaría hablar. Yo crecí en una reservación india que no tiene una población muy grande, pero en esta reservación ahí no había un tema de género. No había ropa definida por género, todos utilizábamos la misma ropa, los mismos pantalones, las mismas chaquetas, por eso era muy sencillo para mí el poder ser quien quería ser yo en realidad, como una persona trans, quien yo quería ser en mi corazón, para ser exactamente quien la deidad quiso que yo fuera. Me ha fascinado la manera en la que se ha desarrollado mi vida desde que yo crecí en la reservación. Mi abuelo me crió, mi bisabuelo también, y mi abuela. Y yo soy la mayor de 5. Soy la única que tenía 2 espíritus en mi familia. Mis hermanas, hermanos menores me aceptan por quien soy y estoy muy agradecida por ello. Pero con lo que estoy haciendo en este momento es que soy danzante. No sabía cómo me había sido dado esto hasta que comencé a juntar los puntos, por decirlo así. Mi abuelo siempre me llevaba al jardín. Teníamos un jardín enorme. Y es ahí donde me invitaba. Como niña pequeña no teníamos tecnología, no había muchas cosas que hacer. Yo estaba jugando en el campo, en el maizal, y había 3 hileras de maíz. Y ahí él cantaba diciendo en su idioma que él estaba cantando, pero me dijo a mí, danza. Y yo no recuerdo cómo danzaba yo, pero recuerdo su canción y cómo comencé a danzar. No terminó la canción, la cortó abruptamente. Y mientras era niña, no podíamos nosotros interrumpir a los adultos mientras hablaban. Ni les mirábamos fijamente, así era como se nos enseñó a respetar a nuestros mayores. No andar corriendo, no interrumpir a los adultos cuando están hablando. Eso ya no se hace. Maneras de ser, modales que nos fueron enseñados, pero durante ese tiempo, ya que vivíamos en una casa, era una casa que no era muy grande, pero era cómoda, y yo recuerdo haberlos escuchado hablar. Y lo que ellos decían, mi bisabuelo estaba hablando de la canción que estaba cantando en el jardín y que yo había danzado en ese momento. Hay una palabra que dijo que
que dijo en su idioma esto que estoy diciendo. This is what he said to my Eso fue lo que my great grandfather said this to my grandmother. mi bisabuelo le dijo a mis abuelos y se comenzaron a reír. What he said, Lo que interpretation les dijo, lo que yo interpreto de lo que dijeron, es que cuando estábamos en el jardín, I said I'm going to sing. dije, voy a cantar, danza. So I started singing. Así comencé a cantar. But as I was singing, Pero conforme cantaba, like I was dancing so fast, like all creo the que yo estaba people danzando dancing tan so rápido fast. que lo único que se veía era el polvo que se levantaba. From the other side of the corn, that's when he stopped. Se veía desde el otro lado del Because I was dancing so hard. del otro lado del maizal, y por eso se detuvo, porque se estaba riendo de ver todo el polvo que se levantaba. I was about maybe in my late 40s when Hasta que tuve aproximadamente 40 años, pude recordar esa canción. I had already Y started dancing jingle before that. Y yo había comenzado a danzar And the jingle junto antes de eso. words Y la interpretación de esas palabras, de las palabras que están en esa canción que me hacía cantar, son así. the whole of this earth. La totalidad de la tierra, I see myself dancing in a jingle dress. la totalidad de la tierra danza. all over the world. So this was something Yo, that mi manera de danzar está en videos y está incluso en YouTube. Fue lo que me ha llevado desde el inicio, desde ser niña hasta este momento. Y la manera en la que el traje, la vestimenta, se le llama jingle dress. Es un vestido que tiene cascabeles y que es un vestido de curación. Son herramientas hermosas que tenemos, como los que los Shinabi tenemos y utilizamos para poder curarnos entre nosotros. will ask a jingle dress dancer to come and dance Le pedimos a una persona where the healing comes. que dance, un danzante con cascabeles que venga a alegrarnos. Our ancestors, grandmothers, Nuestros grandfathers, ancestros, nuestras abuelas, nuestros abuelos, gone in the past espíritus life, distintos and this is where the healing begins. que han venido, es ahí donde comienza la curación, Everybody who needs it. And alrededor de todas las personas que lo necesitan, como yo. so it wasn't very hard. My life wasn't very hard growing up. Mi vida no fue muy difícil al crecer como una persona de dos espíritus. I'm still male. Nací como hombre, lo sigo siendo. Nunca he tomado hormonas, nunca he tomado nada así. The way I love myself, Pero soy yo, la manera en la que me veo y la que me amo a mí misma por como soy. should do the same thing. Love Y yourself. deberíamos hacer todos lo mismo, So many other people who amarnos. suffer because of Hay muchísimas personas que sufren self-esteem. There's no need. de baja autoestima y no hay necesidad de ello. Always tell Lo me que mi abuela siempre me decía era anything was bothering me, I question. que si algo me molestaba, And then she would say, "How is your breathing? ella me decía, ¿cómo estás respirando? Yo, ¿está bien? ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo está tu salud? So Y dije, está bien. Entonces, eso es todo lo que necesitas. material stuff. That doesn't matter. Todo lo demás, nada más importa. Simple as that. That's how. Es tan sencillo como esto. Así es como entendemos So la manera en la que tenemos que caminar being who I wanted to be, I was en la comunidad. female, my Siendo que yo quería ser, siempre estaba always around, alrededor supporting me. de otras mujeres que me amaban, que me apoyaban y que me dejaban ser quien yo quería ser. And I did leave the reserve at one point. Salí de la reservación en algún momento, 19 years old, quizá tenía 18 o 19 años. going down Me mudé a la ciudad, fui por los caminos equivocados going home, picking up this flamboyancy, y después hand goes everywhere else, is being told. regresando a casa con una manera demasiado expresiva de comportarme, que era excesiva para cuando regresé. Siempre movía las manos de una manera muy flamboyante, pero de pronto me dijeron, cuando llegué acá me dijeron, no necesitas hacer eso, aquí no lo necesitas, y me detuve. Y era como que se me estaba enseñando desde el principio cómo ser mujer, y los amé por ello. Y lo que veo ahora
Es que escucho tanto al respecto del suicidio, el abuso de sustancias, y me duele mucho no poder brindar ayuda, pero espero que se pueda ver que las personas pueden cambiar sus vidas. Yo he caminado en ese camino y por eso puedo decirlo, porque estuve en las calles, hice todo lo malo que se puedan imaginar. Pero estoy en un momento de mi vida donde ya estoy en paz. ¿Eso sucedió? ¿Así fue? Es una manera de experimentar la vida. Y hace más de 20 años que esto ya cambió. Y amo mi vida en este momento. Amo la persona quien soy. I'll usually go up to them and introduce Al respecto myself. de las personas que tienen dos espíritus, no es necesario entrar y sentirnos como personas marginadas. Todo esto pertenece para nosotros, nos pertenece a nosotros. Hay una razón por la que estamos aquí, por la que estamos experimentando lo que estamos experimentando. No es necesario danzar. Por ejemplo, lo que es necesario es saber que se nos puso aquí, en esta tierra, por una razón, por la deidad creadora. Yo honro mi espíritu masculino también, tanto como mi espíritu femenino. Y debido a que tengo dos espíritus, no se puede caminar solo con el espíritu masculino y no reconocer el otro. Y bueno, esta es mi manera de reconocer el espíritu con el que estoy. Nunca he vivido como un hombre porque no sabría cómo. Siempre ha sido la manera femenina, sin importar de lo que las sociedades piensan, porque la deidad creadora fue la que me puso aquí, no la sociedad. Entonces, con ello, yo en verdad espero que nuestra comunidad de dos espíritus sea preservada y pueda ser más abierta. Algo más de lo que me gustaría hablar es de mi hermano menor. Mi sobrino tiene 8 o 9 años y en ese entonces ya con comodidad siendo varón. Él siempre ha querido ser niña, se viste de esa manera. Mi hermano la ama y la protege, igual que mi cuñada. Hay mucho amor alrededor de mi pequeña nieta trans y yo amo a mi hermano por hacer eso. El problema fue con la escuela quizá, pero este mundo sería un mejor lugar. Tiene que ser un mejor lugar para mi pequeña sobrina. Y entonces hay más cosas que tienen que suceder en las familias para saber qué hacer en estas situaciones. Y porque a todos se nos colocó aquí por una razón. La deidad creadora nos creó iguales de manera diferente. Yo creo en mi corazón que todos somos iguales sin importar la razón por la que se nos puso en esta tierra. Pudieran ser personas millonarias, pudieran ser ricas, no importa. Los ojos del Creador somos, de la deidad creadora, todos somos iguales. Así que yo hago plegarias por mi gente, por nuestra supervivencia, por encontrar maneras en las que las personas jóvenes se sientan cómodas con quienes son y por qué están aquí, de su propia manera. No que les exijamos ser algo que no quieren ser. Así que yo hago plegarias por las personas de los espíritus para que puedan ser quienes quieran ser.
y se den cuenta para qué están aquí, porque no estamos aquí por mucho tiempo. El tiempo pasa tan rápido que en verdad es difícil de creer. Y lo digo porque el tiempo pasa muy rápido. Hay una persona que conozco que ya tiene 26, que no tiene dos espíritus, su madre sí lo es, pero ha aprendido a aceptar tener dos espíritus. Y ahora ya tiene 2 hijos. Y eso me encanta, pero estoy contenta de poder hablar en mi idioma, que es un idioma en extinción. Eso es triste, pero yo crecí con ese idioma. Y los ancianos que me criaron me dijeron, nunca te avergüences de quién eres o de cuál es tu idioma. No tenía ningún sentido cuando era niña, pero ahora que crezco, ya entiendo que ¿por qué no debo tener vergüenza de quién soy ni de mi lengua? Porque estoy orgullosa de ella. Así que gracias por invitarme y si tienen preguntas, estoy totalmente abierta. A mí no se me puede ofender, no importa qué pregunta me hagan. Estoy abierta. Gracias. Oh, thank you very much, Gail. Muchas gracias, Gail. Sharp? Ani bozo kwe segos goa Sharp Doppler Indigenous Class Newfoundland Dungaba Dijala Gimesquaki Ashquaki Minwa Irish Anishnabijin cause Nimiki Makwa Dodem Skabewas Nijomanatok Nukijida. My English name is Sharp Doppler and Mi nombre en inglés es Sharp Doppler. Mis personas son Cherokee, pero mi madre era irlandesa y todas las enseñanzas que vienen aquí no son mías, son enseñanzas que han sido compartidas por mi pueblo. Yo vivo en Ottawa, en territorio indígena. Yo no crecí en mi cultura. Yo crecí siempre sabiendo que era indígena, pero sin poder saber nada de qué hacer con ello. Mi padre no hablaba sobre eso, excepto para decir que éramos indígenas. Casi hace 30 años me mudé aquí a Ottawa y tuve la buena fortuna de conectarme aquí con la comunidad. Y tuve una mayor fortuna de poder trabajar como proveedora de servicios para los pueblos indígenas respecto del VIH. Y eso en verdad me impactó. Me impactó porque conocí a personas como mi tía Gail, a quien amo tanto. Y a Michael y a muchísimas personas que han compartido tanto conmigo. Y que me ayudaron a crecer para ser quien yo debiera ser. Yo nací siendo mujer. Y en buena parte de mi vida me sentí muy cómoda con ello. Después me consideré lesbiana en los 80 aproximadamente. Y Gail tiene razón cuando dice que el tiempo vuela. Pero yo sabía que había algo más ahí, que nada más fuera mi sexualidad. Y yo no lo podía señalar. No podía tratar con esto. No entendía muy bien qué estaba pasando. Llegué a Ottawa y comencé a participar con esta comunidad y conocí a portadores, depositarios del conocimiento que me comenzaron a hablar sobre los dos espíritus y sobre cómo había más que la sexualidad. En muchos aspectos, hasta más que el género. Esto es lo que Michael dijo al respecto de cómo todos nosotros llevamos nuestra propia enseñanza. Yo utilizo el término de dos espíritus para hablar de mí misma, pero yo no creo que yo tenga dos espíritus. Mi espíritu no tiene género. Mi cuerpo lo tiene. Mi cuerpo tiene género, pero yo no lo tengo. Si pueden ver mi
mi nombre, ahí están todos los pronombres, porque yo no necesito tener ningún pronombre en realidad. Cualquiera me da igual. A veces puedo ser más hombre, a veces puedo ser más mujer. No me gustan las limitaciones del género. De las personas que me digan, tú deberías vestirte de una manera más femenina. ¿En verdad quieres llevar el cabello así de corto? Eso no es algo que me atraiga mucho. O por ejemplo, deberías hablar más suavemente. ¿Por qué estás tratando de ser como hombre? Sí, yo he sido más hombre que algunos hombres que conozco. También yo estuve en las Fuerzas Armadas. Fui parte de la purga LGBT aquí en Canadá, donde el gobierno tuvo una política de sacar del servicio activo a las personas que fueran LGBTI dentro de las Fuerzas Armadas, pero sobreviví a esa purga. Y entonces también tuve que recibir una disculpa y demás. Estoy enormemente agradecida por las y los maestros que he tenido. La reunión internacional de Dos Espíritus y pude conocer a todas estas personas de múltiples géneros reuniéndose en ceremonia. Y reír y llorar con ellos, con ellas, hablar también de las dificultades y de las victorias también. Es algo hermoso. Y somos mucho más que eso. Somos mucho más que cuando un médico mira entre nuestras piernas y toma una decisión por nosotros, por nosotras. He tenido la oportunidad de estar con estas personas en las ceremonias, sintiéndome completamente libre de ser quien yo soy, tal como lo dijo Gail, de poder ser quien la deidad creadora quiere que yo sea. Y el ser quienes queremos ser es algo que muchas personas no pueden terminar de entender. Estoy aprendiendo cómo estar cómoda con ello. Estoy aprendiendo cómo estar cómoda con ello. Soy alguien a quien se le asignó el género femenino al nacer. Y normalmente, únicamente las personas que nacen en el género masculino se les considera depositarios del fuego, pero yo lo soy, yo soy eso. Se me ha dicho que alguien que fue mujer, que nació siendo mujer, no puede ser guerrera, pero yo he sido una guerrera toda mi vida. El género es algo complicado, es algo que limita, que nos ha hecho mucho daño. Es hermoso escuchar historias como la de Gail, cuando habla al respecto de simplemente ser aceptadas por la comunidad, por quienes somos. Y esa ha sido mi experiencia en gran medida. No obstante, hay dificultades, incluso al interior de nuestras comunidades. Cuando no entramos en lo binario, cuando no se nos puede clasificar como masculinas o femeninos y viceversa. Hace varios años, algo sucedió que cambiara mi estilo en la danza. Yo quería ser una buena mujer indígena y bailar y danzar como danzan las mujeres tradicionales. Y vemos a las mujeres y ver su gracia y ver la manera en la que están tan centradas y tranquilas. Yo me sentía pensando que yo no era una persona tranquila y una persona centrada, y de pronto me pregunté, de pronto fue como si un rayo me hubiera alcanzado y abrí los ojos, y desde ese momento he danzado como se le considera la manera tradicional de los hombres. Yo le digo el estilo de los guerreros, yo danzo en ese estilo.
And because of people's misunderstandings, Y debido a los malos entendidos de las whenever I personas, go to a new powwow, cuando yo voy a un nuevo powwow, there's a fairly high chance that hay una alta posibilidad de que no se me va a permitir danzar. and I'd like to say that's okay, but it's not. Y me gusta decir que está bien, pero no lo es, no lo está. It took almost 7 years of me dancing here in Ottawa. Me before tomó the- casi 7 años de danzar aquí en Ottawa antes de que actually stood up los powwow locales hicieron un anuncio to dance. y hayan apoyado que las personas de dos espíritus danzaran donde fuera, pero incluso donde lo necesitaran, pero incluso en eso hubo problemas, hubo dificultades, hubo I know the conflicto. toll that it takes on Yo sé the young ones. lo que le cuesta a las personas jóvenes. Two Spirit Eagle staff here in Ottawa. And the first time we danced it out, La primera vez que danzamos aquí en Ottawa, en un powwow What are you doing? Why de los are you- pequeños, me dijeron, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué haces eso aquí? This isn't appropriate for little children. Esto no es adecuado para las y los niños pequeños. They're the ones who need to be able to come to people like me and say, "Are you a boy or a girl?" Había personas que llegaban y me decían, ¿eres niña o niño? Y yo les puedo decir, sí, nada más. And you know what? They can wrap their heads around it way easier than most grown-ups can. Y los niños en realidad, las niñas, los niños pueden en realidad entender esto mejor que las personas adultas. That the best way for us to be in this world was to be like little children, you know? Se nos dijo alguna vez que la mejor manera de crecer en este mundo es como las niñas pequeñas, los niños pequeños, porque ellos solamente quieren saber, pero no les importa mucho por qué. ¿Por qué tienes el cabello tan largo? ¿Eres hombre o niña o niño? So to be like those little Importa. children. And Ellos no hacen. ask those questions. I'm like Gail. I've had a good teacher. Gail teaches me a lot. I can't be offended. I can't be embarrassed. I'm open to any question, anywhere, anytime, anyhow. Chimigwach for inviting me and including me in this, Michael. Muchas gracias por invitarme, por darme este espacio para poder hablar mi verdad y enseñanza. Y gracias por estar aquí y por querer aprender de nosotras como personas indígenas, porque durante mucho tiempo nuestro conocimiento ha sido descartado, así que me hace mucho bien estar en un foro así, comenzar con una ceremonia, con una pipa y escuchar el idioma de Gail, que aunque yo no lo hablo, hace que mi corazón dance In a way I can't even describe. de una manera en la que ni siquiera puedo describir. Chimigwach for that, Gail. That's a gift. Muchas gracias, Gail. Gracias por todo lo que has dicho. Chimigwach. I'm done. Y con eso he terminado. Oh. Thank you very much for sharing Muchas so gracias vulnerably. I think this is how por haber sharing in compartido ways we're esto, able to compartir de estas make a maneras. bit of an impression around Hemos logrado hacer una gran impresión. Espero que hayamos logrado hacer una impresión entre las madres, los padres que tenemos entre quienes nos escuchan. my brother-in-law, I think in Korea's Nistao, was that he was Una cosa concerned que sucedió con mi cuñado, creo que en Cristo dice Nishta, y lo que le preocupaba es que uno era mostrar afecto frente a los niños pequeños cuando estaban reunidos, siendo una persona de dos espíritus. Y le dije, ¿sabes? When a heterosexual kid sees two women kissing, Si un niño heterosexual ve a dos mujeres besándose o a dos hombres besándose, they turn gay. no se van a convertir, no se van a volver gay. But when a two-spirit kid Pero cuando sees two una women niña, un niño de dos espíritus ve a dos mujeres kissing, o dos hombres besándose, they're gonna know van a saber they're okay. que están bien, They're okay the way that they are, que están bien de la manera en la and they're que son okay y están bien that they are. en el lugar en el que se Be encuentran. themselves. Pueden ser Celebrate ellos mismos, the way is right. y celebrar la vida de la manera en la que sea correcta Change. para estas personas. Así que no vamos a cambiar Living with a las niñas, a los niños male que spirits and female
las niñas que viven con espíritus masculinos y los niños que viven con espíritus femeninos. No se les va a cambiar a las personas que vivan, digamos, con correspondencia entre estos aspectos, pero quienes sí lo estén van a sentirse mejor. Así que gracias por compartir la manera en la que se te crió. Porque la reservación en la que se te crió, ahí estaba tu abuelo, casi fuera del tiempo. Pudiste convivir con tu bisabuelo para tener esta influencia de las maneras antiguas de vivir, donde ese juicio no existía. Y me parece que es una historia hermosa que traer para nosotros y entender que no tiene que ser una carga, sino es algo en lo que podemos regocijarnos. Y ahora, abramos el espacio a las preguntas. Sasha, ¿habrá preguntas? Espero que sí las haya. Me gustaría dar la oportunidad de agradecerles a Sharon por tus enseñanzas tan potentes con quienes te escuchamos, tener la oportunidad de escucharte y de hacerte preguntas. Hay un par de preguntas. Las preguntas se pueden hacer en la sección de preguntas y respuestas. Aquí en Zoom también pueden levantar la mano en Zoom para que les demos la palabra. En el chat hay una conversación. Aline está haciendo una pregunta de cómo es que las nuevas categorías de género pueden ayudar a superar los paradigmas coloniales de género. ¿No deberían ser estas categorías organizadas de género? ¿Alguien quisiera responder? Ese es un inicio, pero podemos ir más allá, pero es un inicio para que comencemos a entender que hay más que la biología. Eso ya es un inicio. Tenemos que comenzar en algún lugar, tenemos que comenzar con que las personas tengan algún tipo de entendimiento. Porque cuando las personas empiezan a escuchar esto, a veces no pueden lidiar con ello. Pero eso es un buen punto. If I may say so, Si yo lo pudiera decir, for the society that we live in now, para la sociedad en la que estamos viviendo en este momento, open society, I believe. The only time gender is an issue is when you're showing your IDs. I think that's the only time. el único momento en el que hemos tenido problemas con el género es cuando mostramos la identificación. Por ejemplo, la identificación oficial. La manera en la que decides vivir tu vida solamente depende de ti. No debe depender de la sociedad en lo absoluto. I know that it might be dangerous for some. Y yo sé que eso pudiera ser peligroso para algunas personas. Pero la deidad creadora nos ama a todas, a todos, y busca cuidar de nosotros. Yeah, I think maybe if we can start looking at Si pudiéramos comenzar different ways that people can be viendo las maneras distintas en las que pueden ser las personas y honrar estas distintas maneras en las que las personas pueden ser. sharing happening through research. Y si podemos comenzar a hacer que esto suceda también a través de la Maybe investigación, through research, quizás sería a través de la we'll be able to investigación understand que podremos entender how we can sit outside of the dichotomy of male and la female. manera en la que podemos estar fuera de la dicotomía de lo masculino y lo femenino y de cómo Understand that a little bit better. podemos entenderlos de una mejor manera. They come with people signing up for these circles and sharing. Por eso surgirá por eso también esperamos que las personas pudieran participar con nosotros en estos círculos para poder entender, porque como dije anteriormente, la enseñanza que yo recibí For a specific person era para una persona at a specific específica, time, en un momento in a específico, specific location. en una ubicación So that específica. teaching cannot be Así que expanded esa enseñanza no se puede extrapolar a location. todas las personas, en todos los lugares, That's en not todos the los way momentos. indigenous teachings work. Así no es como funcionan las enseñanzas indígenas. Tenemos una tradición oral debido a que Those teachings esas enseñanzas son individuales specific place in y a son specific time. y corresponden a un lugar y un momento específico. And traditional ways are fluid. Y las maneras tradicionales de ser son fluidas y crecen junto con la Maybe we sociedad. can get a handle on Así que quizá pudiéramos comenzar a entender de qué manera esto through the research. puede ayudar mediante el proceso de investigación. Because I know
Pero esa podría ser la única manera en la que pudiéramos entenderlo, porque yo sé que yo no lo entiendo del todo. Es por eso que me emociona tanto investigarlo. Thank you, Mike. And it's a start as we Gracias, do Mike. Es un inicio al comenzar a hacer estos círculos y esta conversación. Animamos a todas las personas que quieran ser parte de Nueve Géneros. Pueden unirse en Facebook y hay comentarios muy interesantes en el chat conforme estaba animando a las personas a mejorar, a continuar esta conversación y hacer un diálogo abierto. Y había un par de preguntas en la sección de preguntas y respuestas. ¿Cómo puedo conectarme con las comunidades y la medicina de los dos espíritus para las personas que se encuentran en Texas, por ejemplo? And there is an answer Sharp was giving. También una respuesta que se está dando aquí también en la sección de preguntas y respuestas. Y si hay alguien más que quisiera compartir algo, Gail o Michael. Sí, supongo que aquí hay una pregunta. Estoy viendo algunas de las preguntas. Well, I do have Mi'kmaq ancestry. I'm a Jackatar. So my ancestry goes back to Newfoundland. Mis ancestros van a la llamada Newfoundland en Inglaterra. Mi padre fue criado ahí, donde están muchas de las personas, muchos de mis parientes. Y una de mis abuelas era una mujer de medicina y mediante el padre de mi padre nosotros nos remontamos a las naciones que fueron los Jacketars originales, que fueron los esclavos irlandeses que llegaron en los barcos que llegaron a Newfoundland. Y esta fue la primera vez que llegó la nación Jacketar. Después las personas que fueron traídas a Newfoundland. Algunas personas dicen que se llevaban, que había conflicto. Hay quienes dicen que no la había con las personas también originarias de esa zona. Nadie sabe en realidad cuál es la historia en verdad aquí. Pero yo vengo de ambos lados, porque estaban los británicos que extinguieron a los pueblos originarios de ese lugar. Y mi abuela nació en Nottingham. Y entonces ese es el 25% de mi ascendencia. También hay ascendencia francesa. Pero quienes me cambiaron, quienes me han dado mis enseñanzas, estoy seguro que eso viene de mi abuela, Mary. Se llamaba Mary Pennell. Era una mujer de medicina. Y eso le fue dado a mi familia y a mi abuelo, que fue un sacerdote ortodoxo y también anglicano. En la espiritualidad no se reconoce las diferencias entre cristianismo, budismo o las religiones tradicionales indígenas, sino la conexión con el espíritu. Y la manera en la que mis ancestros se comunican conmigo es mediante la pipa y mediante el temazcal, mediante esa manera. Y ellos me siguieron en toda Canadá me han buscado continuamente, me han detenido a los lados del camino, mis ancestros, para poder hablar conmigo. Por ejemplo, en un árbol. Yo no sabía por qué estaba haciendo algunas cosas que yo hacía, pero cuando llegué a casa, yo no tenía idea de que yo era indígena, pero cuando llegué a casa, tenía una pluma de águila y entonces mi abuela se la enseñó a mi madre y dijo, si nunca me vas a volver a escuchar en la vida, escúchame ahora mismo. Tienes que apoyar a ese niño porque levantó esa pluma de águila. Porque ahí es donde encontrará la fuerza de superar su enfermedad. Y fue ahí donde mi madre me dijo que mi padre tenía una ascendencia indígena. Y cuando mi padre llegó a casa, donde vivíamos en ese momento, cuando él llegó, me dijo que su abuela
was a medicine woman. Era una mujer de medicina, una mujer de medicina en el lugar donde yo encontré esa pluma. That's how I started to discover Y así fue cuando como comencé a descubrir que yo de hecho era una persona indígena whatever you want to say. y que yo era mestizo, como sé que se me quiera decir. My ancestors, my indigenous A ancestors, pesar de eso, mis ancestros indígenas me estaban llamando these ways. para trabajar de estas maneras antiguas. Y tengo el enorme privilegio de poder trabajar con ellos y de poder ser aceptado por muchas personas tradicionales de las naciones indígenas. Así que ese es quien soy yo y disculpen no haberme presentado antes. Gracias, Michael, porque yo sé que esto responde preguntas en el chat. Es importante presentar quiénes somos y hacer esta moderación. Esto es un recordatorio de nuestras historias y creo que todas las historias en este caso son esenciales para poder entender y poder expandir el concepto de los 9 géneros. Hay 2 preguntas más que llegaron en la sección de preguntas y respuestas. Daniel pregunta si hay un traslape o una intersección entre la comunidad intersexual y la comunidad de los dos espíritus. Oh, it's all overlapping. Sí, por supuesto que hay este traslape. No hay directrices firmes sobre eso, no hay nada, es rígido, todo es fluido a ese respecto. ¿Alguien más a ese respecto? ¿Alguien más? Tengo una pregunta. Oh, Gail Hart. Just let it be. Solo dejen que sea, que suceda. Déjennos ser. Thank you. Yeah. Thank you. I could see there is Gracias, muchas gracias. Hay otra pregunta. Y dice, yo soy orientador en una preparatoria y trabajo con personas así, de 2 espíritus. ¿Hay algún, por ejemplo, cómo las personas que tienen un espíritu, que tienen un cuerpo femenino y el espíritu femenino, cómo pudieran estas personas apoyar a las personas que están en un conflicto con sus 2 espíritus para que ellos sean quienes tienen que ser? Ellos saben quiénes tienen que ser, hay que escucharles y hay que animarles a ser quienes son en realidad y animarles. Incluso a pesar de todo el tormento que pudieran estar sufriendo en escuelas, crear un lugar seguro para que ellos puedan ser quienes son. Y ámenles de la manera en la que son. Es justamente eso. Hay que darse cuenta de que si tenemos ese papel en la vida, quizá estas personas, las amistades, sean el único lugar seguro que tengan y hacerles saber al preguntarles sobre los pronombres que prefieren o los nombres que prefieran y utilizarlo de manera continua, de manera constante, porque podría ser el único lugar donde estas personas pudieran sentirse reconocidas o aceptadas. Y eso es lo que les pone en peligro. Edúquense también al respecto de todos estos temas. Pero tal como dijo Michael, lo más importante es hablar con estas personas porque ellos saben lo que necesitan. Lo saben mejor que cualquiera de nosotras o nosotros. Hay que preguntarles, hay que tener apertura y simplemente hay que amarles, sea como sean. Este es un círculo de compartir que se está generando. Que sepan que ese es el lugar donde tienen que estar. Que aquí no hay peligro cuando estamos aquí virtualmente. Si estas personas pudieran estar aquí participando, preguntando, y estas personas se pueden sentir seguras y preguntar de manera segura lo que quieran preguntar. Y se necesitan abrir más círculos de compartir en un momento como este. Porque no hay nada más que podamos hacer. Debido a la pandemia,
Ahora es el momento donde tenemos que comenzar a compartir, donde podemos estar en reunión como lo estamos aquí. Es ahí donde estas personas pueden estar y escuchar y sin la confusión. Hay muchas maneras en las que esto se está haciendo ahora. Cuando yo escucho a las personas jóvenes, me gusta escucharles porque estas personas son nuestro futuro. Y la manera en la que hablan es tan precisa. Pero nuestra generación, a nosotros no se nos permitía tener mente, no se nos permitía decir nada, no se nos permitía ni hablar. Así que si estamos abriendo los espacios para que puedan abrir sus corazones y sus sentimientos, eso puede suceder en verdad. Y este sería un mejor mundo. Thank you. And I think in common, Derek was saying love, or they know who they meant to be. Let them. Gracias. Congruent in what. Porque lo que se está diciendo es congruente con lo que se está diciendo. Debe haber un lugar donde las personas se sientan seguras, respetadas y con dignidad. Si es posible crear ese espacio, esa sería una oportunidad maravillosa para poder tener esos momentos de poder amar, poder ocuparnos de los demás. Hay una pregunta más compartida en la sección de preguntas y respuestas. ¿Hubo problemas en tratar de conectarse con sus comunidades indígenas como individuos, como personas que no fueron criadas en las comunidades? Sharp y Michael, definitivamente, siempre hay desafíos. La primera vez que fui a este temazcal en Nueva Escocia, solamente me dejaron entrar porque fui con una persona fuera de donde mi padre tenía su iglesia, porque si no se sentiría avergonzado. Pero encontré un nuevo padre. Ahí fui aceptado. Cuando llegué a casa, cuando me enfermé y me diagnosticaron con SIDA, encontré un temazcal a donde ir. Cuando llegué, estaba ahí, el 70% de las personas se salieron del lugar porque no querían estar ahí. No querían estar sudando con una persona gay, una persona blanca, alguien que tenía SIDA. Y no quisieron estar ahí. En este temazcal Lakota para la danza del sol, ellos dijeron, las personas que están aquí, esto es para las personas que necesitan sanar, para las personas que están enfermas. Y yo estaba enfermo. Y yo necesitaba esa sanación. Y eso fue lo que sucedió. Hasta 4 años después. Así que sí, hay muchas personas que nos quieren aceptar, pero a veces cambian de perspectiva. Pudiera tomarles 15 años. Pero cambian de perspectiva. Las personas con quienes estuve ahí la primera vez, este hombre era muy homofóbico y hasta incluso se le había llamado la atención por ser tan homofóbico, pero hace unos años tuve una conversación de 4 horas con esta persona, con él, al respecto de todos estos temas y ha cambiado de parecer y se ha dado cuenta de otras cosas. Hay personas que han sido muy homofóbicas también con quienes se han enfrentado. Y muchas personas lo que hacen es salir de los temazcales. Pero ahora las cosas han cambiado. El día de hoy hay una de estas personas que oficia ceremonias también para parejas del mismo género. Entonces, todas estas cosas pueden cambiar definitivamente. Sharp. Como dije, me mudé a Ottawa hace 30 años y encontré esta comunidad.
Me And conecté that's con un par de servicios, de grupos indígenas, y así fue como comencé a aprender. with a couple of Y ahí fue como hice conexión con algunas living elders. And personas, con ancianos maravillosos. downplaying the whole gay thing because, well, Y that's what you did. Because I got the message. al So as long respecto, as I was being a al respecto del tema gay, eso no era tan importante en ese momento. indigenous woman, everything was good. Mientras yo quería ser una mujer indígena As I correcta, mentioned, todo that parecía estar bien. easier for me was Pero lo que lo hizo más sencillo para mí community. And era trabajar con la comunidad del VIH y ser aceptada por personas que vivían VIH y las y los ancianos que trabajaban con esa comunidad. Eso en verdad es quien soy. carrying ceremony for the people. So I started Haciendo to ceremonias para las personas. Empecé a encontrar barreras cuando me di cuenta de tener dos espíritus, cuando comencé a luchar en contra de aspectos de género de una manera respetuosa. Things became a little more difficult. Las cosas se volvieron ahí un poco más difíciles. Y yo también tuve dificultades con el hecho de que yo soy Cherokee, que están relacionados con un grupo indígena un poco en conflicto con el otro lado de mis ancestros. Y no había nadie que me pudiera dar esas enseñanzas. Hubo otros que lograron compartir conmigo las enseñanzas de los Cree y las enseñanzas de otros grupos. Y yo tuve dificultades durante mucho tiempo en términos de si debía o no, o podía o no, o quisiera o no adoptar estas enseñanzas. And she said, "Who are you to question the teachers that A mí se me dijo, ¿quién eres tú para cuestionar a los maestros que te enseñan? ¿Crees que tú sabes más que ellos? And I said, no. ¿Que ellas? Y dije, no. And I stopped questioning that. Y dejé de cuestionar esa parte de la enseñanza de los Shnabi y les ofrezco pues, con mi gratitud al pueblo Shnabi por haberme enseñado esto, porque eso en verdad salvó mi vida. No solamente la ha cambiado, sino que la ha salvado. Yo tenía problemas porque era queer y demás, y se me comenzó a excluir de las ceremonias. Tenía que utilizar falda, pero yo no quería utilizar una falda. Bueno, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Y habiendo crecido en una cultura de esa manera, it was like having a hunger. Era como tener un hambre que nunca se pudiera satisfacer en algunos momentos. I didn't want to give that up. So I found myself stuck. Así que me encontré, en cierta medida, atrapado, estancada. Y me dijeron, cuando vas a estos lugares donde sientes que no perteneces, eso no necesariamente es algo malo. Y cuando puedas sentirte bien con eso, entonces el círculo al que perteneces te será dado, lo conocerás. Y estaba en lo correcto, porque ahora tengo un círculo maravilloso de personas, de gente rara, como nos llamamos a nosotros mismos, y nos reunimos en ceremonias y sudamos juntos y hacemos ceremonias y danzamos. Y las personas comienzan a sentirse atraídas a nosotros. Nosotros no somos policías de sus géneros o de sus cuerpos. Ofrecemos ceremonias libres de barreras porque sabemos que ahí las personas están muriendo porque no pueden tener acceso a las ceremonias. Y si yo puedo hacer un poco para hacer que esa ceremonia sea accesible para ellos, lo haré. Así que honro a todas estas personas. Dancing Star, Moon Spirit Woman, so many people who share teachings. Tantas mujeres que han compartido sus enseñanzas conmigo para que yo sea quien debo ser. Y todavía estoy averiguando de qué se trata. Todavía tengo gente maravillosa a mi alrededor que me aman y me apoyan, aunque a veces
Soy una persona, a veces, a pesar de que a veces soy una petarda, ¿verdad, I could be Michael? accused of being the same thing. Sí, yo también, a mí también se me pudiera acusar de ser lo mismo, But that's okay too. pero está bien también. Thank you so much again. Muchas gracias Powerful in terms of sharing and listening, and I know por lo que ustedes están compartiendo y por lo que estamos escuchando, todas las personas que están aquí. people online watching it. It's something which Hemos escuchado y esto es algo que es importante saber, how you can find people saber who quiénes support somos y you, cómo podemos encontrar personas que nos apoyan en quiénes somos, success in lo continuously cual es discussing crítico para el éxito de poder construir, descubrir y redescubrir los 9 géneros. I know there was one more question which Sé que hay una pregunta más Lily Lee was putting in a chat and then que se estaba mencionando en el chat how y después en la sección de preguntas y respuestas. ¿Cómo se puede combatir el estigma de manera diplomática? Go ahead, I Sharp. think, Ask the I assholes think that. oh, sorry. Go ahead, Gail. I think Gail's frozen. Go ahead, Sharp. No, there she is. No, I'm not. Go, Gail! Creo que pensé que Gail estaba congelada, pero no, ahí está. Well, my opinion on Mi the opinión stigma, al respecto del estigma I think I proved a lot of people wrong. es que yo creo que demostré a muchas personas que estaban equivocadas. Most unfortunate stigma that I know El estigma más desafortunado que conocí being queer, era gay, ser whatever- queer, ser gay. what other expression they have to use against us. It all leads down to Todo esto nos lleva a we're all perverts, rapists. But in pensar the que todos somos personas pervertidas, we are the violadores, ones who did keep the community together. pero a veces somos quienes mantienen unida a la comunidad y lo podemos hacer todavía. Because for myself, Ahora. I know I raised a girl, and I Yo found crié a myself una in where hija I did not really like. y estuve en una situación que no me The gustaba. mother had asked me if I would take the responsibility of raising a child Se me preguntó si yo tenía la responsabilidad de hacer esto, because of pero nunca my tuve la gender. menor duda I would ah, never ever debido a mi think género. of being a mother to nurture a child. Nunca pensé que no iba a poder tener el papel de ser una madre And que pudiera there, that proves that cuidar a una hija y eso demuestra stigma needs to be erased from que el estigma tendrá que eliminarse who they think we are. de esta categoría de que ellos creen que saben quiénes somos. Out of all, I'm not saying anything wrong against men. Y yo no estoy diciendo nada en contra de los hombres, pero With this, murdered and missing women, like even that itself, it seems to be walking alone. We need more men coming in to support. necesitamos que más hombres apoyen That stigma en la familia, is being porque ahí es donde el estigma también se está ignorando, so, de que los hombres puedan tomar estas labores que se consideran like, principalmente femeninas. Like, get rid of the stigma on us, Hay que, basing it on something that's not hay que eliminar el estigma, and find out the reality in this world. hay que conocer cuál es la realidad Instead of, like, en este mundo. meeting somebody down the street who's of En lugar different de gender, conocer a alguien de un género distinto and even calling o them que something that they're not. es una persona contenta con sí misma y llamarle como no quiere que se le llame. Eso es horrible. Because I know somebody's an asshole, I won't say any names, I wouldn't call them that. I'm joking. Estoy diciendo es que, bueno, hay muchas personas que me gustaría llamarles de una manera que no les gustaría, pero bueno, es una broma. Eso es lo que quiero decir con el estigma. Ojalá hubiera una manera de poder eliminar ese estigma hacia las personas de dos espíritus, porque simplemente no tiene sentido. Muchas de nosotras sabemos cómo amar, obviamente, cómo enseñar. Tenemos mucha humildad en nuestros corazones que podemos compartir con muchas personas que necesitan ayuda en caminar por una buena vida. That's living a good life. Matsewin, como se dice en nuestro idioma, es llevar una buena vida.
I think that's the same word in Cree. Creo que es la misma palabra en Cree. Se parece. I want it to be a giveaway. Sí, me gustaría que fuera la misma. Like I think what a lot of people don't realize is, just as Creo que well. lo que muchas personas no se están dando cuenta, como las personas de dos espíritus, por ejemplo, mi abuelo, soy padre, soy esposo, he estado casado durante 35 años y he tenido la misma pareja durante más de 35 años. Trato de ser tan activo como puedo en las vidas de mis nietos. Tuve una conversación con mi nieta mayor. Me dijo, ¿qué es transgénero? Porque ella lo había escuchado en la escuela y le dije lo que era. Y después le estaba explicando LGBTIQ. LGBTIQIA. Le dije, la I ni siquiera es un género, es un sexo físico, es intersexual. Eso significa que son tanto hombres, como tanto niños como niñas. Y me dijo, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo es eso? Entonces, expliqué un poco de cómo funciona la intersexualidad, cómo se pudiera ver ese género físicamente. Y dijo, bueno, eso tiene sentido. Y en cuanto llegó su mamá a casa, el abuelo me dijo de intersexual y transgénero y tuvimos una larga conversación a ese respecto. Y mi hija me miró así, ya me estaba preguntando cuándo iban a llegar a esa conversación. I think the other gift that we have, when it Creo comes que el to otro don que tenemos cuando se trata de cómo lidiar con el estigma, porque lo he visto, when we're having conferences and stuff, or in other ways, is having a sense of humor es tener el sentido del humor and kind of coming together y poder reunirnos, apoyarnos, porque no estamos solos en ello. Y así somos fuertes. Por el sentido del humor, cuando tenemos apoyo alrededor, es sencillo luchar contra el estigma. Cuando comencé a ir a Powwow, sí experimenté la resistencia al respecto de la manera en la que yo danzaba. Yo tenía la ventaja de que yo danzaba, yo había aprendido de una persona veterana. Y cuando había otras dos personas de dos espíritus en el área y cuando estaban enfrentando dificultades, me utilizaban como ejemplo. Recuerdo el primer powwow de niños donde dijeron que las personas de los espíritus pudieran danzar de la manera en la que quisieran, de la manera en la que lo necesitaran. Bustle, which looks like the bustles that a lot of the male dancers wear in different. Había una mujer que estaba utilizando un penacho parecido a los que utilizan los hombres. Ella danzó con los hombres, con las mujeres. Ella conmigo dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo? Ella no puede bailar con las mujeres teniendo un penacho. Dijeron que las personas de dos espíritus podían danzar como quisieran. Pero, ¿qué pasa si las mujeres se ofenden? Pues dijeron que las mujeres podían danzar como quisieran. Ella tiene que danzar con los hombres. Es decir, ella no tiene por qué hacerlo. Ella puede danzar con las mujeres. Y no sé de qué manera, pero me volví el rey de las personas raras en Ottawa. Y yo no quiero ese papel. Esas mujeres que danzaban y que vimos en otro powwow, los directores del powwow no querían que esta mujer danzara en lo absoluto. Y ella llevaba plumas de águila.
And then they were doing the exhibitions and they invited Ellos estaban haciendo exhibiciones e invitaron a las danzantes tradicionales, mujeres, a que entraran al círculo a danzar y nadie entró. They invited them again and nobody came in. Les invitaron de nuevo y nadie Those women had gone entró. surrounded this dancer, this two-spirit dancer. Entonces había esta persona de dos espíritus que estaba danzando ahí en medio. The MC at the time was a woman. Y la maestra de ceremonias en ese momento era una mujer. So she walked over and she spoke to the women. Así que ella se acercó y habló con las Just start. mujeres y dijo, Started. comiencen, y comenzó. Y todas esas danzantes tradicionales bailaron con ella. And as she finished, she was carrying that eagle staff. Danzaron con ella y ella traía esas plumas de águila. Y la maestra de ceremonias fue y puso tabaco a sus pies. Y cuando terminó, esa mujer, la maestra de ceremonias, dijo, de esto se trata un powwow. De esto se trata la comunidad. Si no podemos entrar todas al círculo, entonces eso es un problema. Así es como se puede manejar ese estigma. Y después cuando tuviera el otro powwow, That's how we do it. así es como lo hacemos. It was a beautiful thing. Y eso fue algo hermoso. You guys? Thank you, Sharon. Gracias, Sharon. Thank you for sharing the stories on Gracias por compartir esta historia collectively, al respecto de cómo de manera individual y colectiva combatir el estigma, creating spaces and crear espacios, reconocer también strength and la fortaleza individual for change. y las capacidades de cambio de las personas. Hay una pregunta más de Amanda. Somebody wants to raise a hand, we can always do a live question. También es posible hacer preguntas en vivo. Y Amanda hace una pregunta. Yo trabajé con un par de personas indígenas que no tienen personas con quien hablar. Comenzaron a entrar a esta en cierta manera trampa medicalista y que se les decía que tenía que someterse a cirugías para que eso sucediera. Pero eso no podía suceder no pudiera suceder en mucho tiempo. ¿Cómo pudiera ayudarle a esta persona para navegar de una manera más afirmativa y más segura en su comunidad? As for myself, Desde mi perspectiva, eso se me invitó en Manitoba, no sé de dónde está hablando ella, pero en mi área, middle of Canada, where I belong, en Manitoba, que es en el medio de Canadá, donde yo vivo, I have been invited to be an elder, which I prefer. se me invitó a ser anciana, pero me gusta más ser una depositaria del conocimiento, que es un título también fuerte que llevar. Pero el papel que se me pidió hacer era estar en un círculo y compartir y enseñar. Yo hablo mucho al respecto de mí misma y de mis antecedentes, de mi historia. Y siempre les digo que soy una persona de dos espíritus. No hay razón para ocultarlo. ¿Por qué deberíamos ocultarnos? Y creo que cada vez más personas como yo hemos sido invitadas, porque así es como era. Las personas de dos espíritus siempre mantenían junto a la comunidad y este es nuestro papel ahora. No podemos sentarnos en un pedestal, sino ser personas honestas sobre quiénes somos. No, hay que sentir comodidad con quiénes somos, con el género con el que nacimos y con el género con el que nos sentimos.
cómodos en el camino en el que hayamos decidido caminar. Y desde luego obtener la fuerza de la deidad creadora, de las abuelas, de los abuelos. Sus espíritus siempre están con nosotros, nunca jamás estamos en soledad. Siempre hay alguien que nos está manteniendo a salvo. Algunos necesitamos que el espíritu nos enseñe cómo hablar de una buena manera, por ejemplo. Pero el mensaje ahí está. Yo creo no solamente que no hay que tener vergüenza de quiénes somos, no tendríamos por qué. Quienes deberían avergonzarse, creo que serían el Papa, por ejemplo. Ellos son quienes deberían sentirse avergonzados, no nosotros, no nosotras. I think maybe if you could find a way to bring in some speakers. Quizás si encontrar manera de traer personas que pudieran hablar, no solamente con los niños, sino con la comunidad. Personas que puedan tener la fuerza de levantarse y decir, así es como funcionan las cosas. Y poder verlos a los ojos y hacerles saber que hay otra manera, hay otras maneras, que no es necesario quedarse con estos constructos coloniales. Puede haber nuevas maneras, mejores maneras de vivir para estas personas jóvenes en las comunidades. Y quizá no se han dado cuenta de que pueden hacer eso. Quizá no han escuchado las historias que se los permitan. Yo estaba en Canadá pintando en Canadá, peleando por la Estrategia Nacional del SIDA en 1997. And after I arrived to finish my cross-country tour. Después de que llegué de hacer mi gira por todo el país, una conferencia de SIDA para pueblos indígenas que fue organizada por what's the name? I can't remember the name of that organization. It doesn't no puedo exist. recordar el nombre de la organización que fue la responsable de ese evento. Creo que se llamaba To Experience. Healing Our Spirit was the name of it. Y sanar nuestro espíritu era lo que tenía que suceder, era lo que necesitábamos. Y cuando regresé a Saskatchewan, una persona, un hombre con quien salí, me presentó a estos otros hombres. Y al conocernos hubo una atracción inmediata. Y esa atracción inmediata fue generada porque la deidad creadora me estaba acercando a mi nuevo padre y generó esta atracción tan fuerte entre dos hombres que era imposible de negar para poder traerme a mi nuevo padre. Así que hay que pensar en ello también. Hay que pensar en qué es lo que el creador tuvo que hacer para presentarme a mi nuevo padre, porque una vez, la primera vez que sucedió cuando me sentí completamente, cuando estaba completamente enfermo, me dijeron, déjame llevarte a casa con mi padrastro, porque es ahí donde tienes que estar. Y él me llevó. Y entonces él es mi padre, lo será hasta que muera en el mundo espiritual también, alguien con quien quiero pasar tiempo. Una persona con quien estoy muy cerca, aunque este hombre con quien estuve murió hace tiempo, porque ya no podía tomar ya el medicamento para el VIH, estaba muy, muy delgado y era ya demasiado, ya no podía lidiar con esto, su cuerpo ya no podía lidiar con los medicamentos y se detuvo, dejó de tomar el medicamento y falleció. Pero con esta historia lo que estoy tratando de decir es que el creador utilizó esa atracción entre dos hombres para poder presentarme a mi padre. Entonces tenemos que pensar en cómo la deidad nos está utilizando a nosotros, utilizando esto. Y que alguien diga que eso está mal. Dense cuenta a quién están ya diciendo que está mal. Están llamando mal a la deidad creadora. Están diciendo que está mal.
Quizá necesiten escuchar estas historias, las historias que nosotros traemos como personas, como pueblos indígenas, para poder abandonar el estigma, para abandonar el juicio, para poder ir más allá del juicio a un lugar donde podamos tener aceptación. Yeah, and just for Amanda's So- purposes, there's a number of También hay diversas two-spirit organizations, including a national organization. organizaciones de dos espíritus, incluyendo la Organización Nacional, con quienes ustedes pudieran hacer conexión, vinculación en línea. I prefer the term Personas como knowledge keepers rather than Gail, que prefieren el concepto de depositarios del conocimiento, depositarias del conocimiento, porque decir, vamos, las ancianas, los ancianos, es una palabra muy grande, quizá. ¿Cuál es el nombre de la organización con el al que me estoy refiriendo? Se llama Two Spirits in Motion, dos espíritus en movimiento. Two Spirits in Motion puede ayudar a conectarlos con otras personas porque hay personas en todo Canadá, personas que pudieran ayudar y darles apoyo de manera directa. And I'd like to say also that when I was asking about Dallas, Texas, Alguien estaba preguntando sobre Dallas, en Texas. Tienen que buscar a alguien llamado Barry Layton, porque estuve ahí para estas reuniones de Two Spirits hace 2 años, y esa era la persona a la que hay que buscar en esa área. Quienes tendrán información para hacer conexión con las personas en esa área. Esta persona fue el organizador de esta reunión de dos espíritus, así que no necesito buscarlo. Esta persona se llama Barry Layton. Gracias, muchas gracias por compartir estas historias y recursos y también personas a quienes podamos contactar. Todo esto se está grabando. Es posible que puedan ver la grabación para poder encontrar lo que se menciona en esta conversación. Literally wrote, I'm part of the HIV anti-stigma Alguien conference. dice, seré parte de la conferencia en Washington contra el estigma del VIH en noviembre. Y si alguien quiere ser una parte, envíen un correo electrónico, por favor, contáctense en Facebook. If any connections, if you need to have Hay una página de 9 Genders, de 9 géneros. Si quieren comenzar un círculo, háganoslo saber. Hay oportunidades de hacer círculos de manera internacional. Gracias al Zoom podemos hacer esto también. O también mediante conexiones de Facebook. Por favor, asegúrense de aproximarse a nosotros de esta manera para poder mantener la conexión incluso después de esta reunión. Initiate discussion today and grateful for Nosotros comenzamos con las conversaciones el día de hoy y estoy agradecido de todas las personas que han hecho preguntas. Si tienen más preguntas, por favor, háganoslo saber. Lucila escribió en el chat, esto no significa que no se está apoyando a las personas, que no aceptar a las personas que están buscando intervenciones quirúrgicas o hormonales para su transición de género, pero que busquen el camino correcto para estas personas. Sí, claro, definitivamente es eso. Adelante, Mike. También me gustaría decir que Genders, I think, was given to me for a reason. esta enseñanza de los 9 géneros me fue dada por alguna razón. Por una razón. Yo creo que se debe a que yo he estado en muchas naciones distintas. Yo tengo ancestros en naciones, en cuando menos 2 naciones indígenas, con los irlandeses, con los británicos, con los ingleses, con los franceses incluso. Entonces, quizá una de las razones por las que se me eligió a mí es porque soy una de esas personas que puede apoyar a otras en diversas culturas. Yo creo que esta enseñanza de los 9 géneros, en verdad, debe ir más allá de las personas indígenas, de los pueblos indígenas. Podemos llegar a otras áreas y poder ayudar a otras personas. Y crear una plataforma afirmativa para el género, donde para todos los pueblos, de la manera en la que se me enseñó,
En un círculo You know, there's 4 colors in the circle. hay 4 colores. Smoke that pipe. Y cuando fumo esa I pray in pipa, 4 directions. yo 4 peoples. hago plegarias a los 4 puntos cardinales, a los 4 pueblos, a los 4 animales, a las 4 grandes naciones y a las 4 etapas de la vida. Ahí es donde se dirigen las plegarias que hago con esa pipa. Y para mí, eso significa que en verdad estamos trabajando de una buena manera, donde estamos trabajando en 4, los 4 animales sagrados y a las 4 medicinas y a las 4 etapas de la vida. Es ahí cuando nuestro trabajo está terminado. Y me gusta trabajar de una manera completa. Así que, si no son indígenas, no se sientan apartados. Todas las personas son bienvenidas. To back that up with Michael as well, you know, Me gustaría apoyar esto que dice Michael. as a white passing indigenous person, Como una persona indígena blanca, hay desafíos. Hay lugares a los que voy donde las personas no indígenas me dirán que yo no soy indígena, que de ninguna manera lo pudiera ser. my indigenous relatives and feel excluded. A veces me he sentido excluida, pero eso sucede. Y durante mucho tiempo, yo odié mi apariencia. Odié cómo me veía, cómo no podía hablar la lengua de mis ancestros. Odiaba todas estas cosas y yo deseaba con todas mis fuerzas ser distinta, ser distinto. Y entonces comencé a hacer educación, comencé a trabajar en las comunidades indígenas, educando a las personas sobre nuestra historia y me di cuenta de una cosa, me percaté de algo. Me percaté de qué, de que este conflicto en mí es de hecho un don, porque puedo entrar a una sala de personas que no son indígenas y ellos no saben que soy indígena, porque yo me veo como estas personas. Yo les puedo decir verdades incómodas y se sienten menos y podrían sentirse menos dispuestas a rechazar lo que diría alguien como la hermosa Gail. Y eso es estúpido, apesta que tenga que ser así, tiene que cambiar. Pero eso es lo que le gusta a las personas. De mí, de Michael y de Gail en otras direcciones, en otro sentido. Somos los puentes, las personas de 2 espíritus somos puentes. Somos puentes entre el género y los 4 colores de los pueblos y el mundo de los espíritus que se encuentra también aquí. Y algún día, y hay días que estoy cómodo con ello. Otros días duele. Pero tengo una comunidad a mi alrededor y entonces puedo con ese dolor, porque somos parte del círculo, todas las personas. And we're also healers. Y también You know, estamos para sanar. I'm a contrary clown. You know, some people call it Hayoka. Hayoka na. Hay quienes llaman Hayoka a lo que yo hago en ocasiones. Y no lo voy a decir más de una vez porque pudieran venir a visitar. Pero en Cree tengo un nombre, Muchumunia, que es un verdadero insulto en realidad. Es un insulto real. La manera en la que yo lo entiendo significa un crédulo hombre blanco. Y es el nombre que me dio mi hermano. Pero cuando mi padre estaba vivo, cuando recuerdas tu nombre, te vas a acordar de que eres un payaso de pueblo, por ejemplo, que puedes ayudar y que se te acepta y debes aceptar que se te dio de una buena manera por parte de tu familia. Y debes honrar eso. Porque ese fue mi primer nombre indígena.
público cuando estamos en una reunión and somebody says Muchimunia, en la reservación y alguien dice Muchimunia, yo sonrío. hold my head up, and I said, yeah, what's up? Tengo la frente en alto y digo, ¿qué pasó? You know, that's a contrary. Although I can't do contrary talk, but you know, as contrary people, we carry a different type of medicine. Las personas que tienen otro tipo de medicina y como personas de dos espíritus, nosotros no podemos cruzar ciertas barreras. Nosotros sí podemos cruzar esas barreras, podemos tender esos puentes y hacer la obra que tenemos que realizar. Y escuchar las cosas de maneras distintas. Así que sí, es algo hermoso. Gracias. Sé que nos quedan 9 minutos para esta conversación. No hay preguntas, solo hay una solicitud. Si está bien que les envíen sus correos electrónicos, si le pueden dar su correo electrónico a las personas que estén presentes. Sí, creo que está en el póster de la sesión, creo que ahí está. Michael P. At Caan.ca. CAAN.ca. Que se encuentra ahí. Michael P. Y además esto Michael P. Se acaba de compartir en la ventana de chat, se acaba de compartir la dirección de correo electrónico. Gracias a las personas que han sido parte de este círculo donde estamos pudiendo compartir, donde estamos siendo parte de este círculo de aprendizaje. Para mí es un honor el ser parte del círculo y poder escuchar a estas excelentes oradoras y oradores también por permitirnos pensar de esto de una mejor manera, poder ver cómo nos podemos sentir en distintos idiomas, cómo podemos sentir comunidad y ser quiénes somos. Y todos estos diálogos son esenciales para poder saber quiénes somos. Y si hay alguna última palabra, una última enseñanza que quisieran darnos, háganlo. Creo que ya no la tengo. Creo que es momento de pedir a Gail que cierre. Yo lo puedo hacer. Sé que podrías. I don't want to break anything. Yo, please. I could sing a song. You're going to sing a song while I pray? Yes, sing a No, song. Cantar una canción. No mientras estás haciendo tus plegarias. Yes, you can go right ahead. You can sing your song and I'll pray in my language. Puedes cantar, yo voy a hacer una plegaria en mi lengua. Hello, Michael. Y Michael puede hacer armonías. Tú puedes hacer las armonías. Okay. Kani pagdari kate putote. Migo kani samani to gai bisenta yang mano ma itagi to. Migo ye no ma bisenta muat mano ge no situ pena to. Migo Esta plegaria se está haciendo en una lengua originaria. No hay traducción disponible para ella. Miguel Mishume, Mane Tomakwa, Wehaya, Wehaya,
White musician, I'm Miigwech mishumes, manes tomakwa. Wehaya, wehaya, wehaya. Wehaya, wehaya. Miigwech mishumes, mane tomakwa. Oh, luckily that was a song that I kind of knew. We sang that one in one of our set launches. Por fortuna, esa es una canción que yo conocía un poco porque se había mencionado en los temazcales que nosotros hacemos y de hecho fue el primer anciano con quien trabajé que era de Winnipeg. He said that he wouldn't be my elder unless Joe John helped him because he didn't want any of my teachings challenged. So he wanted my teachings to be Entonces, by Joe John's status card. fue algo que nosotros cantamos en esta ocasión, de que yo conozco. Tengo que irme, tengo una clase a la cual llegar, así que gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias a todas las personas que han participado para poder mantenerse en contacto también con Mike y vamos a seguir compartiendo con Sharp, con Gail y con Mike.